¿Qué harías si tu familia te obliga a elegir entre ellos y la persona que amas? Eso fue exactamente lo que me pasó hace unas semanas, cuando decidí llevar a mi pareja a la cena de Navidad. Lo que empezó como una simple conversación familiar terminó convirtiéndose en una guerra silenciosa que expuso lo peor de las personas que creí conocer mejor. Durante años, la Navidad fue el único momento donde todos estábamos juntos, donde la familia era prioridad por encima del trabajo, los problemas o cualquier diferencia. Era una tradición sagrada, intocable. Pero este año cambió todo, porque este año llegué con alguien que no encajaba en su idea de familia. Y por primera vez tuve que poner un límite. Lo que no sabía era que esa decisión iba a desatar un efecto dominó que nadie en mi familia estaba preparado para enfrentar, y que las consecuencias no solo me iban a afectar a mí, sino a todos. Esta es la historia de cómo una cena navideña se convirtió en el punto de quiebre, y de cómo el amor que sentís por alguien puede obligarte a enfrentar a las personas que más querés. Desde que tengo memoria, cada Navidad en mi familia seguía el mismo guión. Todos en casa de mis abuelos, la cena preparada por días, regalos envueltos con esmero y conversaciones que parecían seguir el mismo libreto año tras año. Era casi ritual, una escena perfecta que repetíamos sin cuestionar, como si fuera la única forma de celebrar. Mis padres, sobre todo mi mamá, siempre insistieron en que estar juntos era lo más importante, incluso si había peleas, rencores o diferencias. En Navidad todo se dejaba de lado. Nadie faltaba, nadie rompía esa armonía aparente. Era la única noche donde se fingía que todo estaba bien, y todos aceptábamos ese trato tácito. Yo crecí creyendo en eso, en que la familia era ese lugar seguro, al que siempre se podía volver. Por eso, incluso después de mudarme, incluso cuando la vida se volvió más compleja, siempre hice todo lo posible por estar. Nunca falté, nunca cuestioné, pero este año era distinto. Este año no iría solo. Desde hacía más de un año estaba en pareja con Martín. Vivíamos juntos, compartíamos absolutamente todo. Era una relación seria, madura, sólida. Y aunque no todos en mi familia lo conocían bien, asumí que lo lógico era que viniera conmigo. ¿Cómo no? Para mí, decir que iba a ir con él fue lo más natural del mundo. No pedí permiso. Solo dije, este año vamos juntos. Ni al principio nadie dijo nada. Solo hubo un silencio que, en mi familia, siempre significaba más de lo que parecía. Pasaron los días y nadie me preguntó por él. Nadie mencionó su nombre. Y cuando mi mamá me llamó para organizar quién llevaba qué a la cena, le dije que podíamos hacer una ensalada juntos, que Martín sabía cocinar muy bien. Su respuesta fue inmediata. Preferiría que vinieras solo este año. Al principio pensé que no la había escuchado bien. ¿Venir solo? ¿Por qué? Pregunté si pasaba algo, si había algún problema. No es eso, me dijo. Es que hay gente que no se sentiría cómoda. Ya sabes cómo son algunas personas. Esa frase fue como un puñal. Y ahí entendí que, para ellos, mi pareja era un problema, no parte de la familia, y que si quería seguir encajando, tenía que dejarlo afuera. Intenté mantener la calma. Pensé que quizás era un malentendido, una mala elección de palabras. Le pregunté directamente a mi mamá. ¿Quién no se sentiría cómodo? No importa quién, me respondió. No queremos problemas, es solo una cena. Y ahí lo supe, no era un malentendido. Era una decisión, una de esas decisiones que se toman en silencio, con la excusa de evitar conflictos, pero que en realidad esconden prejuicios. Le dije que no me parecía justo, que Martín no era un extraño,
que vivía conmigo, que era parte de mi vida, que si yo iba, él también debía estar incluido. Ella suspiró, como si yo estuviera complicando algo que, para ella, debía ser simple. No es personal, de verdad, insistió. Es solo que este año hay mucha tensión. Ya sabes cómo es tu tía Clara, y también hay gente mayor. Es una cuestión de respeto. Esa frase fue como otro golpe. ¿Respeto? ¿Decirle a alguien que no puede venir porque ama a alguien del mismo sexo es respeto? Mi papá intervino después, en un tono más seco, casi molesto. Queremos evitar incomodidades, ¿entendés? No todos piensan igual que vos. No se trata de Martín, se trata de que este año sea tranquilo. Eso fue lo que más me dolió, porque era claro que ellos tampoco pensaban como yo. ¿Y yo qué? ¿Yo no merezco tranquilidad? ¿No merezco pasar la Navidad con la persona que amo? Les pregunté. Mi mamá se quedó callada. Y ahí lo dije, sin dudarlo. Si Martín no puede ir, entonces yo tampoco. Mi papá bufó, como si estuviera tratando con un adolescente rebelde. Me dijo que estaba exagerando, que era un capricho, que no podía poner a toda la familia en una situación incómoda por una decisión egoísta. Pero no era egoísmo, era dignidad, era respeto. No iba a aceptar que lo invisibilizaran, que me pidieran que hiciera como si él no existiera. ¿De qué servía estar en una mesa llena de gente que solo me aceptaba si me negaba a mí mismo? Les dije que no cambiaría de opinión, que si no lo querían ahí, entonces tampoco me querían a mí. Y la conversación terminó, no con gritos, con un silencio helado, más cargado que cualquier palabra. Los días siguientes fueron una avalancha de mensajes. Mi hermano, ¿estás dejando que una pelea arruine la Navidad? Una prima, solo vení esta vez, después arreglás con ellos. Una tía, no todo el mundo está preparado. Tenés que tener paciencia. Y una que me dolió especialmente. Pensá en tu papá. Está grande. ¿De verdad querés hacerle pasar esto justo ahora? Lo que nadie entendía, o no quería entender, era que lo que me estaban pidiendo era demasiado. Era que volviera al armario, que fingiera que mi vida no era real, que Martín no existía. Y no iba a permitirlo. Cada vez que me escribían, mi respuesta era más corta, más firme. No voy, no sin él. No hay nada que discutir. Pensé que eso sería el final, que me dejarían en paz. Pero estaba equivocado. Lo que yo no sabía era que esa decisión, ese simple no voy, iba a ser el principio de algo mucho más grande. Porque en esta familia las cosas no se dejan así nomás, y mi ausencia iba a romper una fachada que llevaba años sosteniéndose por orgullo, miedo y silencio. Pasaron varios días sin que nadie me llamara, ni mis padres, ni mi hermano, ni nadie más de la familia. Silencio, un silencio cuidadosamente calculado. Conocía esa estrategia. Sabía que estaban esperando que yo cediera, que me sintiera culpable, que apareciera con una disculpa, con la cola entre las piernas diciendo que había exagerado, pero no iba a pasar. Martín tampoco decía mucho, aunque yo sabía que podía sentir la tensión en el aire. Me preguntaba si estaba bien, si estaba seguro de la decisión. Le decía que sí, que lo estaba, aunque por dentro me ardía no saber toda la historia. Algo no cerraba, algo me faltaba. Y entonces, una tarde, sonó el teléfono. Era mi hermana menor. No solemos hablar seguido. Siempre fue más reservada, más observadora. Pero esa vez apenas atendí. Su voz sonaba nerviosa. Necesito contarte algo, me dijo. Y lo que dijo después
lo cambió todo. Me contó que había escuchado a mamá hablando por teléfono con tía Clara, y que en esa conversación tía Clara fue tajante. Si ese chico va, yo no voy. Ese chico era Martín. Y lo dijo así, sin filtros, sin disimulo, con ese tono que usa cuando quiere dejar claro que algo la molesta más de lo que puede admitir en voz alta. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue lo que pasó después. Mi mamá no se enojó, no defendió a Martín, no dijo nada que se pareciera siquiera a «él también es parte de la familia». Solo respondió con una frase que me desgarró cuando mi hermana me la repitió. «Bueno, vamos a ver cómo lo manejamos». Eso era todo. Así se tomaba una decisión que me partía el alma. Con frialdad, con cálculo, con conveniencia. Mi hermana me dijo que no quería problemas, pero que no podía quedarse callada sabiendo eso, que no era justo, que yo tenía derecho a saberlo, que ellos estaban priorizando el ego de una tía por encima del respeto a mi pareja, a mí. Le agradecí con un nudo en la garganta, y cuando colgué, me quedé mirando el teléfono un rato largo, como si esperara que se apagara solo, que la noticia desapareciera. Martín entró en ese momento, me miró y preguntó, ¿estás bien? No supe qué decirle, solo lo abracé. En ese abrazo entendí todo. Esto no era una pelea familiar más, no era un malentendido, era una traición. Y no solo hacia él, hacia mí también. Porque lo que mis padres decidieron no fue neutral, fue tomar partido. Y no lo tomaron por mí. Eligieron el camino más cómodo. Eligieron no enfrentar a quien genera el problema, sino apartar a quien lo revela. Eligieron proteger el status quo, no a su hijo. Y en ese instante, algo se rompió en mí. Una imagen, una certeza, una parte de mí que creía que, a pesar de todo, yo siempre iba a tener un lugar en esa mesa. Pero no si no cumplía sus condiciones. No si traía conmigo a alguien que no encajaba en su definición de familia. Por primera vez vi a mis padres como lo que eran, personas con miedo. Miedo a incomodar, a enfrentar, a elegir lo correcto cuando lo correcto duele. Y yo no iba a ser parte de eso. No podía seguir guardándomelo. Después de lo que me contó mi hermana, sabía que tenía que confrontarlos. No por venganza, por dignidad, por claridad. Llamé a mi mamá esa misma noche. Me atendió con una voz suave, como si esperara que el tiempo hubiera borrado el conflicto. «Hola, hijo. ¿Cómo estás?», dijo con un tono que casi parecía de rutina. Fui directo. Le pregunté si era cierto lo que había dicho tía Clara, si de verdad habían permitido que alguien condicionara quién podía o no sentarse en esa mesa. Silencio. Después, el típico suspiro largo. Y la frase que me confirmaba todo. «No es tan simple». Le interrumpí. Le dije que no me repitiera lo de la armonía o evitar problemas, que ya lo sabía, que ya entendía exactamente de qué lado se habían puesto, y le pregunté, con calma, lo que en realidad necesitaba saber. «¿Por qué no defendiste a Martín? ¿Por qué no me defendiste a mí?». Me respondió con frases hechas, que no quería conflictos, que la familia debía estar unida, que a veces hay que ceder por el bien común, que yo estaba viendo todo con demasiada rigidez. «No es rigidez», le dije, «es respeto, y vos elegiste no tenerlo». En ese momento escuché a mi papá unirse desde el fondo. Su tono fue más duro, casi como si quisiera cerrar la conversación por completo. «Mira, ya dijiste que no vas a venir. Entonces listo. No hace falta seguir revolviendo las cosas. No vamos a cambiar lo que ya se decidió». Y entonces, algo que no esperaba sucedió. Una voz más grave interrumpió desde el otro lado del teléfono. Era mi abuelo.
Estaba en la casa de mis padres esa noche. Había estado escuchando todo. ¿Así que no quieren que el chico venga por lo que dice Clara? Preguntó, con esa voz que solía calmar tormentas, pero esta vez sonaba firme, fría, distinta. Mi mamá intentó explicarse, pero él la interrumpió, sin titubear. No me expliques, ya escuché suficiente. Y te digo algo, me da vergüenza, porque yo pensé que les había enseñado otra cosa. Les enseñé que la familia se agranda, no se achica, que el respeto no se negocia, y que cuando uno ama, defiende, no se esconde. Hubo un silencio que duró segundos, pero pesó como años. Mi papá intentó responder algo entre dientes, pero el abuelo fue tajante. No, esta vez no. Si ustedes no van a invitar al novio de su hijo, entonces no cuenten conmigo. Yo no voy a esa cena. Esa frase fue como un trueno, la primera grieta real. Después de cortar, me quedé un rato solo. No sabía si llorar o reír, porque por primera vez alguien me defendió. Y no fui yo, fue él, el más viejo, el que supuestamente debía ser el más rígido, el que más entendió lo que significa amar sin condiciones. Lo que dijo mi abuelo esa noche fue como soltar una bomba silenciosa en medio de una cena que aún no había comenzado, porque apenas colgué el teléfono, supe que las cosas ya no podían volver a ser como antes. Y no estaba equivocado. Al día siguiente, mi primo mayor me escribió. Me preguntó si era verdad lo que había pasado. Le conté todo. No adorné nada. No lo hice para convencerlo de nada. Solo dije la verdad. Esa misma tarde, me respondió que él tampoco iba a ir. Después, otra prima. Luego una tía. Cada uno con sus razones, pero todos con una sensación parecida, que algo estaba mal, que lo que mis padres habían hecho era simplemente injustificable. Lo que mi familia intentó manejar como un conflicto íntimo se estaba convirtiendo en un problema público, un quiebre que ya no podía taparse con frases bonitas o con excusas cómodas. Y ahí fue cuando lo entendí. Mi ausencia no era el problema. El problema era la verdad, y que esa verdad comenzara a expandirse. Mi papá me escribió 2 días después, un mensaje corto, frío. Lo que estás haciendo está dividiendo a la familia. Ya lograste que se cancele todo. ¿Eso querías? No le respondí, porque no había nada que decir. No fui yo el que dividió a la familia. Fue la decisión de excluir. Yo solo me negué a ser cómplice. La tía Clara, la que había empezado todo, nunca se comunicó conmigo, ni una palabra. Su silencio fue su manera de hablar, y su falta de presencia en medio de todo esto solo confirmó lo que ya sabía, que para ella la armonía siempre significaba que nadie se atreviera a contradecirla. Mi hermano, en cambio, fue más sutil. Me mandó un mensaje que pretendía ser conciliador, pero estaba lleno de reproches disfrazados. Yo no estuve de acuerdo con lo que pasó, pero podrías haberlo manejado distinto. Esto no tenía que escalar así. Le respondí con una sola frase. Escaló porque nadie quiso frenarla cuando aún era pequeña. En casa, Martín notaba todo. Nunca me pidió explicaciones. Nunca me pidió que lo eligiera, pero cada vez que hablábamos me decía con los ojos lo que nunca puso en palabras. Gracias por no dejarme solo. Y en esos momentos supe que había hecho lo correcto. Dolía. Sí, ver cómo una familia se fragmenta duele, pero también había algo en esa ruptura que me hacía sentir más fuerte, más libre, porque por primera vez estaba eligiéndome, estaba eligiéndonos. Han pasado algunas semanas desde todo esto.
La cena de Navidad nunca se hizo, o al menos no como estaba planeada. Algunos la celebraron en casas separadas, otros ni siquiera se juntaron, y aunque hubo mensajes cruzados y silencios tensos, yo no me arrepiento. No fui parte de esa mesa, pero fui fiel a mí mismo, y eso no tiene precio. Mi relación con mis padres ya no es la misma. Quizás nunca vuelva a serlo, pero aprendí algo. A veces, para que algo nuevo crezca, primero hay que dejar que lo viejo se rompa. Hoy, más que nunca, estoy convencido de que el amor que uno elige debe estar por encima del miedo que otros sienten. Y si eso me convierte en el problema, entonces lo acepto con orgullo. Gracias por escuchar esta historia. Si alguna vez tuviste que elegir entre ser aceptado o ser auténtico, deja un comentario. Y si querés más historias reales como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Tu apoyo hace toda la diferencia.